Arratsaldeon guztioi y gracias por venir. Es un honor para mí, como presidente del BIA, de Bilbao Vizcaya Arquitectura, daros la bienvenida a esta quinta edición del Urban Regeneration Forum que celebramos en el año 2022. Es ya, creo, la edición de nuestra consagración después de la cuarta edición, que la tuvimos que celebrar un poco reducida, ¿no?, en versión online por el tema de la pandemia. Pero bueno, volvemos con fuerza, con energía, y volvemos a desarrollarla por completo con todas las actividades ciudadanas, el congreso profesional y por todo lo alto, con nuestro premio BIA incluido y demás. Os doy a vosotros la bienvenida al congreso, pero bueno, que sepáis que esta bienvenida ya la dimos la semana pasada al inicio del congreso del bienal, porque iniciamos con las actividades ciudadanas que ya se vienen desarrollando. Tuvimos la muestra de cine que se celebró en el Bizkaia Aretoa, comisariada por Eneko Lorente, estuvo muy bien, fue un éxito, yo creo. Y también realizamos el workshop, ¿no?, un poco a medio camino entre actividad ciudadana y actividad profesional. Realizamos el workshop centrado en Enkarterri, en los problemas que tiene, pues, de desarrollo territorial. Y también yo creo que fue bastante positivo, y siguen desarrollándolo, lo van a seguir desarrollando durante este curso en la asignatura de Urban Regeneration de la Universidad de Navarra. Entonces, hoy inauguramos lo que es propiamente el congreso profesional, que tenemos con nosotros para hacer la apertura a Inés Sánchez de Madariaga, que yo creo que ya, vamos, de sobra conocida. De hecho, para presentarla, pues me vais a perdonar, pero tengo que leerlo, porque si no ya se me queda, yo la memoria no me da para tanto ya a mi edad. Entonces, me permitís leer: directora Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid y presidenta del Grupo Asesor de Género de la Directora Ejecutiva de ONU Habitat. Ha sido profesora visitante en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, la Universidad de California de Los Ángeles, en la Columbia University of Nueva York, la London School of Economics y la Escuela de Arquitectura Bauhaus. Bueno, ahí es nada. Y bueno, nos va a dar una conferencia sobre la desigualdad en las ciudades europeas, yo creo, ¿no? Más que nada. Eso es. Parece que cuando pensamos en las ciudades, todos a nivel internacional, todo el mundo ve como Europa la referencia, ¿no? Es donde se han conseguido las ciudades con una mayor igualdad, un mayor desarrollo social para todos los ciudadanos y demás, y así es, ¿no?, si lo comparamos con otras ciudades estadounidenses, Sudamérica u otras zonas menos desarrolladas. Pero sin embargo, a pesar de que tenemos una posición privilegiada y envidiada en el mundo, cuando ya hacemos zoom y nos metemos en las ciudades y las analizamos, vemos que realmente tenemos un montón de desigualdades entre unos barrios y otros, y bueno, entre el entorno urbano y el entorno rural, por supuesto. Por eso versa sobre esto este congreso, ¿no? Las desigualdades entre el entorno urbano y el entorno rural y dentro del entorno urbano. Mañana, bueno, para los que estéis en todo el congreso, ya sabéis que mañana a la mañana tenemos también todo el foro online, el que está centrado especialmente en las desigualdades en el entorno urbano, y pasado mañana por la mañana estará más centrado en las desigualdades entre el entorno urbano y el entorno rural. No me quiero alargar, pero pues os cito algunos de los ponentes que hablarán de los fondos de recuperación. Mañana jueves, Agustín Hernández Aja, Chari Vallejo, que nos hablará de la rehabilitación de Ocharcoaga. Contamos también con Sonia de Gregorio, José Mansilla y Nacho de la Puerta, ¿no?, que nos hablará de los instrumentos efectivos contra la desigualdad territorial, cómo desde la planificación territorial podemos abordarlo. Y el viernes pasaremos, bueno, aparte de eso tendremos alguna mesa redonda, ¿no?, en la que intervendrán todos ellos y algún ponente más. Y el viernes, para hablar de las desigualdades entre el entorno rural y el urbano, contamos con Rubén Méndez Cebrián, con Icharo Latasa, con Gorka Estevez Mendizábal, y nos hablarán de comunidades energéticas, y María Elena Lacilla Larrodé nos hará un resumen de las conclusiones que sacaron en el workshop del Karterri, ¿vale? Cerraremos el congreso profesional por la tarde del viernes con la entrega del premio BIA. Ya sabéis que siempre es el acto quizá más mediático, ¿no?, el que más repercusión tiene en prensa, radios y demás, aunque no sea el más importante, pues, para hablar de urbanismo. Pero este año el galardonado es Juan Herreros. Tampoco hace falta presentación, ¿no?, con todas las obras que tiene a nivel internacional, sus estudios, sus metodologías de trabajo que ha desarrollado, y estaremos con él en el Palacio Euskalduna, donde le haremos entrega del premio y disfrutaremos de una cena, pues, que donde estáis todos los que estáis aquí, yo creo que casi todos invitados, y los que están oyéndome online, si tienen posibilidad también, que se inscriban. Y poco más, simplemente agradecer a todo el grupo motor
que ha hecho posible que esto pueda salir adelante, porque la plataforma Bilbao Vizcaya Arquitectura la forma arquitectos arquitectos voluntarios, por así decirlo, de la delegación de Vizcaya, muchos de ellos de la Junta Directiva y muchos otros que son simplemente interesados en el urbanismo y en el desarrollo y en hacer actividades a nivel ciudadano y a nivel profesional. Entonces, a todos ellos muchas gracias y sobre todo también a nuestros principales patrocinadores, a todos ellos, pero a nuestros principales como son el Ayuntamiento de Bilbao, el Departamento de Infraestructuras de la Diputación de Vizcaya y el Departamento de Planificación Territorial del Gobierno Vasco, así como el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Y nada más, no quiero enrollarme mucho más porque aquí hemos venido a escuchar a Inés, así que Inés, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, decano, director general, concejal. Amigas y amigos, es realmente un honor y un placer estar aquí en Bilbao compartiendo este rato con todos y bueno, pues intercambiando algunas ideas y experiencias sobre el tema que habéis planteado para este foro, que es el tema de la desigualdad y del el reto de la despoblación en medio rural también, ¿no? Yo no hablaré tanto de la despoblación en medio rural, hablaré más de la desigualdad y de un aspecto específico de la desigualdad en este contexto nuestro de las ciudades europeas. Creo que está bien así. En presentación, ¿dónde está el botón? Este de aquí, ¿no? Voy a hablarles de este tema, primero poniéndolo en contexto de lo que es la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana, que bueno, la semana pasada tuvimos aquí en Bilbao la presentación del nuevo organismo de Naciones Unidas que toma su sede aquí, que realmente es una grandísima noticia y que bueno, nos marca este contexto internacional, que por primera vez las agendas internacionales de Naciones Unidas por primera vez incluyen a los países del norte. Y esto hablamos de Europa es norte, son los países ricos. Las agendas internacionales de desarrollo sostenible y todos los temas que se trataban en las conferencias mundiales de hábitat se referían al mundo en desarrollo. Con la Agenda Urbana de Quito del año 2016, por primera vez Naciones Unidas amplía el foco y de mirar a los temas de desigualdad a nivel global. Cuando ellos hablan de regiones, Europa es una región, África es una región, América Latina y el Caribe es otra región. Hasta el año 2015-2016, que es cuando se aprueba la Agenda 2030 de 2015, la nueva Agenda Urbana de 2016 en Quito, hasta ese momento todas las agendas internacionales miraban al sur. Miraban a los países en desarrollo y no miraban el problema como un problema global, en que el norte y el sur están interconectados y no podemos resolver los problemas del sur, sino miramos también a lo que pasa en el norte y al exceso de consumo, al exceso de todo en el norte, forma parte del mismo problema. Y por primera vez esto es lo que hace la Agenda 2030 y también la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, que son dos agendas que están totalmente interconectadas, como saben. Una de las cosas que, digamos que el eslogan de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, y ese a nadie atrás pues entiende pues por distintos grupos de personas y también por ámbitos geográficos, y que la nueva Agenda Urbana se entiende como un acelerador y un localizador en el territorio de los objetivos de la Agenda 2030. Es decir, están totalmente interrelacionadas, aunque cada una ha seguido su proceso político y de participación con los múltiples agentes según los procesos que bueno, están también a su vez muy interrelacionados. Y lo que vemos cuando miramos al tema de la desigualdad en estas agendas es que tenemos el objetivo 10, que es el que está señalado aquí en el programa de este evento del Colegio Vasco-Navarro. Señala el objetivo 10 de desigualdad, pero también está el objetivo 5, que es el tema de la igualdad de género, y evidentemente el 11, y todo ello a su vez están muy imbricados, porque al final la Agenda 2030 y la Agenda
y la nueva agenda urbana son resultado de procesos más políticos que técnicos y al final se llegaron a 17 objetivos con sus metas por procesos más de negociación que por supuesto tienen su racionalidad técnica, pero no es tanto un proceso técnico como político. Y son 17 como pueden haber sido 15 o 13 o 22, yo qué sé. Pero lo que quiero decir con esto es que hay un cierto grado de arbitrariedad cuando se mira esto desde, digamos, perspectivas más racionalistas o más técnicas y por ello, a su vez, existe mucha interrelación. Y cuando uno mira los aspectos espaciales, aparecen en todos los demás objetivos, lo mismo que los aspectos de igualdad o desigualdad aparecen en muchas de las metas que están repartidas por los 17 objetivos. Es decir, es un tema muy imbricado. Y yo querría enfocarme a un aspecto concreto de cómo mirar a esa desigualdad, que es que creo que por su naturaleza, que es el tema de la perspectiva desde el género y las formas de vida que tienen que ver con el cambio del papel de la mujer de las mujeres que se ha desarrollado a lo largo de todo el siglo XX, pero de manera, digamos, también acelerada en las últimas décadas, supone un trastocamiento muy profundo del funcionamiento de la sociedad y, por tanto, de cómo los espacios construidos, las infraestructuras, los lugares, las ciudades, los territorios, tanto urbanos como rurales, responden o responden no tan bien a esas nuevas necesidades de la sociedad. Y el tema del género proporciona un punto de vista privilegiado para entender cuáles son las desigualdades en las ciudades contemporáneas, porque el punto de vista del género nos hace mirar a la vida cotidiana de las personas en su especificidad. Hace mirar a cómo, además de trabajar y descansar en casa, las personas, sobre todo las mujeres, tienen que hacerse cargo de todas esas múltiples tareas que son las que permiten la reproducción de la vida. El atender a los menores, el atender a los mayores, a las personas enfermas, a las personas totalmente sanas, que también tenemos que comer, tenemos que vivir en el día a día, y todas esas múltiples tareas al final aterrizan, como todo en la vida, porque somos seres corporales, aterrizan en un espacio construido, que es lo que hacemos los arquitectos y los urbanistas. Entonces, el gran cambio en las formas de vida que se desarrolla en el último siglo, pero sobre todo en las últimas décadas de manera más evidente, supone este punto privilegiado desde el cual entender las nuevas necesidades en las ciudades y la materialización de una parte muy importante de las desigualdades en las ciudades. Esto es un tema que hemos estudiado desde hace tiempo, quiero decir, es un tema que ya desde finales del siglo XIX en Estados Unidos había personas, mujeres que miraban a esto, ¿no? Por ejemplo, Catherine Beecher en su libro de 1869. Pero cuando este tema empieza a estar en la agenda investigadora y también en actuaciones más desde las instituciones, empieza a hacer hace unos 40 años, a partir de los años 60. Y bueno, yo les he traído aquí una selección de textos de referencia donde son textos tanto analíticos como propositivos, como que algunos de ellos recogen experiencias en distintos lugares, algunas históricas, porque hay, por ejemplo, experiencias muy interesantes en Berlín desde el siglo XIX o en Estados Unidos también desde el siglo XIX, que son las que estudió Dolores Hayden, y que muestran cómo, pues, si es un tema nuevo, pero no es nuevo realmente, está ahí desde prácticamente el origen del urbanismo moderno, que lo podemos situar en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Algunas referencias más recientes en las que yo he contribuido personalmente son estas que les pongo aquí, algunas de ellas en español, el número especial de Ciudad y Territorio, donde aparece dos artículos sobre experiencias aquí en Euskadi, la experiencia de la consejería, tanto a nivel autonómico, ambas dos, una de ámbito territorial y urbano y otra más específica de la vivienda, con un artículo del director general
compañera Pablo García Estraín. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de género? Pues estamos, como les decía, estamos mirando a cómo es esa vida cotidiana y qué implicaciones tiene en la ciudad. Y ahí el tema principal es el tema del cuidado. Y bueno, las estadísticas nos dicen que las actividades de cuidado las hacen mayoritariamente las mujeres. También nos dicen que la brecha de género no se está cerrando. Es más, durante la pandemia se ha vuelto a abrir y algunos datos de Naciones Unidas nos dicen que se han retrocedido 10 años en igualdad de género durante la pandemia. Y lo que sabemos, bueno, pues ya por esta experiencia y este acervo investigador y también de prácticas que tenemos de estos últimos años, que en el uso de la ciudad, esas diferencias en el uso del tiempo que nos vienen de las encuestas que hacen las agencias como Eurostat. Aquí en Euskadi tenéis una agencia específica que hace estos estudios, se traslada, como no puede ser de otra manera, al uso del espacio urbano, porque las actividades de la vida cotidiana, una gran parte de ellas no tienen lugar en la vivienda, tienen lugar en distintos lugares de la ciudad. Y para poder hacer esas actividades de la vida cotidiana hace falta poder llegar en tiempo y forma, digamos, en tiempo y de la manera interconectada en los horarios necesarios a esos lugares donde se tienen que hacer esas actividades. Y además, para la mayor parte de la gente, de manera que sea compatible con el empleo remunerado. Y esto es lo que, bueno, pues es uno de los aspectos centrales que nos aporta la perspectiva de género y el mirar a las realidades específicas de las mujeres. Aquí hay otro tema que también quiero poner sobre la mesa, que es, y que lo estamos planteando en Naciones Unidas, que es el uso del término género. El término género que se introdujo en los años, no sé, pues en los años 90, 80, bueno, pero que últimamente ha adquirido significados muy variados y muy distintos, y según quien lo use no sabemos muy bien lo que está significando. Entonces, una de las cosas que estamos proponiendo en Naciones Unidas, en el Grupo Asesor de Género, es que volvamos a llamarnos mujeres, Grupo Asesor sobre Asuntos de Mujeres, para no confundir, porque tiene que estar claro de qué estamos hablando, porque no es lo mismo mirar las realidades de la población LGTBI que las realidades de las mujeres en cuanto al urbanismo y al planeamiento urbano. No tiene nada que ver. Y tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando, porque las necesidades de las mujeres son realmente, y lo que antes entendíamos por género, que es todo esto de la vida cotidiana y de las tareas de cuidado y también de la seguridad, de la violencia sexual en el espacio público, violencia sexual, no violencia física, que es un poco distinto. El entender eso como el concepto de género en origen venía de integrar eso como algo que no solo involucra a las mujeres, sino también a los hombres, porque es, digamos, un tema estructural social. Y por eso se pasó de hablar de mujeres a hablar de género en los años 90, más o menos, ¿no? Pero hoy en día género significa, para muchas personas, cuando hablan de género hablan de otras cosas. Se habla del gender plus, el género plus, y bueno, pues quizá es el momento de volver a aclarar un poco los conceptos y a lo mejor en ciertos ámbitos, y en particular en lo que tiene que ver con el medio construido, de la manera en que yo al menos lo planteo en mi trabajo y en mis investigaciones, y en los ámbitos de acción y de investigación en los que trabajo, es más útil volver a hablar de mujeres, quizás. Bueno, pues este es un tema que yo lo dejo aquí encima de la mesa, pero creo que es importante plantearlo y estamos en ello, ¿no? Entonces, el tema del cuidado es un tema fundamental en la vida cotidiana, y el otro tema fundamental es el tema de la seguridad, que hay que entenderlo también en su complejidad. Primero, porque las ciudades europeas son las ciudades más seguras del mundo, y entre las europeas las españolas. Después, la mayor parte de los asaltos en el espacio público son a hombres, no a mujeres. La violencia sexual se comete en el espacio privado, no en el público. Pero el problema es la percepción subjetiva
de seguridad que tienen las mujeres o de inseguridad, porque el miedo al asalto sexual es algo que hace que dejemos de ir a sitios, nos autocensuramos, dejamos de hacer las cosas por la percepción subjetiva. Entonces, por tanto, no es importante los crímenes cometidos o los crímenes denunciados a la policía, como la percepción subjetiva de seguridad o inseguridad, que es lo que hace que no podamos desarrollar nuestra vida en condiciones de igualdad, de libertad, con respecto a lo que pues un compañero varón en circunstancias parecidas puede hacer, ¿no? Entonces, por eso hablamos del tema de la seguridad en el espacio público. Es un tema muy importante desde el punto de vista de género o de las mujeres en la ciudad. Y después está un tercer aspecto muy importante, es la mayor pobreza relativa de las mujeres. Mayor pobreza relativa, que es el tema socioeconómico, es el cómo se entremezclan los temas de género con los temas socioeconómicos. Aquí pues habréis oído también muchas veces esa discusión sobre si en estos enfoques posmodernos de la política se pone mucho el enfoque en lo identitario, incluido el género, y no tanto en los temas de clase y económicos. Este debate también lo habréis oído. Pues esto tiene un solape clarísimo en materia de género, porque las mujeres, por razón de las actividades de cuidado que desempeñan, tienen muchas limitaciones para acceder en igualdad de oportunidades al mercado laboral. Entran y salen más a menudo, trabajan más tiempo a tiempo parcial, perciben sueldos menores que tienen que ver con distintas causas, entre otras el mayor empleo a tiempo parcial, pero también la segregación en los mercados laborales, que hace que las mujeres se concentren en los puestos menos pagados, peores pagados. Entonces, digamos que hay un solape de los temas de desigualdad económica con desigualdad de género, y hace que las mujeres sean comparativamente tengan rentas comparativamente menores a lo largo de la vida, y eso se traslada después a la jubilación con menores pensiones. Esto habría que pensar alguna manera de solventarlo en otro campo de las políticas públicas, pero que está ahí también. Entonces, la desigualdad socioeconómica, y si miramos esto ya a nivel global, las mujeres son los pobres entre los pobres. Si miramos esta cadena de cuidados, de quién hace las tareas de cuidados, al final de la cadena están las mujeres inmigrantes, que dejan a sus hijos en sus países a cargo de sus abuelas. Ese es al final de la cadena de cuidados, en los puestos más precarios y peor pagados de toda la estructura del mercado laboral, que hasta hace muy poco ni siquiera eran reconocidos a nivel de seguridad social, a efectos ni de paro, ni de pensiones, ni de nada. No era considerado un trabajo, se pagaba de esta manera que sabemos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esas son las maneras fundamentales de mirar a la desigualdad desde el punto de vista de las mujeres. Y hay un cuarto aspecto importante que ya es más arquitectónico, que tiene ya más que ver con los objetos concretos y que está muy vinculado con la accesibilidad y con la ergonomía, que tiene que ver con el tamaño diferencial de los cuerpos y la fuerza comparativamente diferente entre hombres y mujeres. Por ejemplo, yo en estas sillas me pasa muchas veces que los atriles o las mesas me llegan por aquí o que me cuelgan las piernas en las sillas, ¿no? Y yo en esta silla, si me apoyo contra el respaldo, me cuelgan las piernas, y eso que llevo un poco de tacón hoy, pero aún así me siguen colgando. Pero bueno, el diseño universal, pues esto tiene su importancia, ¿no? Pero si miramos a los orígenes del urbanismo moderno, porque hay que poner todo en perspectiva, yo creo que el análisis histórico y geográfico, poner las cosas en perspectiva histórica y espacial, es muy importante para entender realmente la magnitud de las cosas y el dónde estamos, ¿no? Si miramos a los orígenes del urbanismo moderno, en ese cambio del siglo XIX al siglo XX como resultado de la revolución industrial, realmente el origen del urbanismo moderno está en resolver las desigualdades sociales, en resolver la miseria urbana, los temas de salud, los temas de cuidado. Evidentemente no se llamaba cuidado, pero cuando uno mira el hacinamiento en los barrios de las ciudades industriales del 19, las condiciones de vida en las viviendas, pues, y miramos de qué cosas estamos hablando hoy en día,
cuando discutimos introducir temas de género en el decreto de habitabilidad del Gobierno vasco, es que el salto es abismal, ¿no? El salto es tremendo. Yo recuerdo cuando yo era estudiante en los años 80 en la Escuela de Madrid, que estaba en aquel momento poniéndose en práctica las políticas de rehabilitación del parque residencial histórico del centro, y es que había un porcentaje muy alto de las viviendas de Madrid que no tenían agua corriente y que no tenían baño en la propia unidad, ¿no? Que tenían al final del pasillo, pero no en la unidad de vivienda, ¿no? Es decir, esto lo digo para poner en contexto de dónde estamos en Europa, ¿no? Y también para entender que la perspectiva de género, digamos que sí aporta un punto de vista nuevo, específico, pero también está engarzada y forma parte de una tradición que muy claramente nos coloca como urbanistas y como arquitectos como agentes y como una profesión que históricamente se ha dedicado a mejorar las condiciones de vida de la gente. Y que hoy en día, al mirar desde el punto de vista de género, lo que estamos es, digamos, dando un paso más en esa calidad de vida, y en cómo el mirar desde el género nos permite una mirada más específica, más concreta a las diferencias, a cómo personas que hacen cosas distintas en su vida cotidiana tienen necesidades específicas en la ciudad. Y mirando a esas necesidades que son propias de las mujeres, que por razones históricas de minusvalorización de lo que es femenino, pues se ha mirado menos históricamente en cualquier ámbito del conocimiento o de las prácticas profesionales o de las instituciones. Digamos que al mirar desde el punto de vista de género estamos pasando desde esa aproximación que nos da el urbanismo moderno, que es muy cuantitativa, es muy de responder a problemas gruesos de dar alojamiento a la población. Ese es el problema entre las dos grandes guerras mundiales y también después de la Segunda Guerra Mundial. Dar equipamiento, dar un transporte, crear unas infraestructuras, digamos, un tema sobre todo cuantitativo, por eso va ligado al crecimiento de las ciudades. Y ahora lo que estamos es mirando a cómo mejorar esa calidad de vida, mirando a lo específico desde las formas de vida y mirando desde ese punto un poquito distinto, que es la vida de las mujeres, que a su vez permite mirar a lo que es la vida y las necesidades de las personas que no tienen autonomía para usar independientemente la ciudad, que son los menores, los mayores y las personas que estén enfermas o que tienen algún tipo de discapacidad. Porque el urbanismo, las técnicas urbanísticas que se desarrollan en ese cambio de siglo, pues lo que hacen es separar los usos en el espacio público y mirar sobre todo desde la perspectiva de una persona considerada como una media, un perfil medio, ¿no? Como hacen ahora en el diseño industrial o se hacen perfiles de personas, 5, 6, 7 perfiles de personas, y se adecua el producto a ese perfil, ¿no?, representativo de personas. Bueno, pues el urbanismo, ese perfil de persona para el que se diseñaron las técnicas urbanísticas que conocemos, pues es el varón que hace un uso de la ciudad vinculado al empleo, que usa el espacio residencial como un lugar de descanso y no tanto como un lugar donde se realizan tareas que también son trabajo, no remunerado, pero también es trabajo de cuidar a las personas, y que es esa experiencia vital típicamente masculina. Bueno, pues lo que hacemos es cambiar este foco y eso pues implica mirar a los ámbitos de las políticas públicas desde otra perspectiva. Por ejemplo, en el campo del transporte, donde existe una investigación ya muy amplia desde hace más de 40 años, muy cuantitativa, porque el transporte se deja estudiar cuantitativamente mejor que otros campos del urbanismo, y hay mucha evidencia empírica sobre las diferencias entre hombres y mujeres en el uso del transporte.
Por ejemplo, sabemos que las mujeres son las usuarias mayoritarias del transporte público, que usan menos el coche, que dejan de conducir cuando tienen con la edad antes que los hombres, que hacen desplazamientos más próximos a la vivienda de tipo más poligonal, etcétera, ¿no? Y mirando desde ese uso específico de las mujeres, se puede entender la movilidad que tiene que ver con todos los viajes relacionados con el mantenimiento de la vida, con un concepto paraguas. Movilidad del cuidado es como lo estamos llamando, y eso permite visibilizar la importancia de estos viajes de manera comparativa con respecto a la movilidad vinculada al empleo. Porque todos estos viajes, las encuestas convencionales, las normales, las que hacen los organismos de transporte, son viajes de compra. Esta columna de la izquierda que tienen aquí son categorías muy estándar que usan las agencias de transporte en cualquier lugar del mundo. Trabajo, evidentemente, empleo, estudio, compra, socio, paseo, acompañar, visitas y la caja negra de otros, que suele ser bastante abultada. Pero cuando uno mira desde el punto de vista del cuidado y de las tareas de la reproducción de la vida, muchos de los viajes que están escondidos bajo esas pequeñas categorías, que parece que no son importantes, porque son mucho más pequeñas que empleo o que estudio, pero muchos de esos viajes son viajes que se hacen para que una casa funcione, para que las personas que no tienen autonomía en la ciudad puedan ir a los sitios, para que la vida se pueda reproducir. Entonces, el poner un nombre y el mirar y poder contar esos viajes bien y deslindarlos de viajes de ocio o de viajes personales nos permite mirar a los patrones de viaje desde otra perspectiva y entender no solo las diferencias entre hombres y mujeres, sino, y aquí sí, diferencias de género, porque estos son los viajes que los pueden hacer hombres o mujeres, aunque estadísticamente sabemos que son mujeres quienes los hacen, ya lo veremos, pero esto sería un indicador de género, a diferencia de un indicador de sexo, porque no tienen por qué ser hombres y mujeres. Lo que importa en este análisis es entender la movilidad desde un punto de vista de género, entendido género como igualdad o desigualdad entre hombres y mujeres, y al poder visibilizar y contar cuántos son estos viajes que tienen que ver con la vida cotidiana, podemos darles la prioridad que merecen en las políticas de inversión y en la gestión de los transportes públicos también. Los transportes públicos no es solo inversión, después es también política tarifaria, son los recorridos de los autobuses, buses, etc. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo la perspectiva de género permite ver la realidad urbana de otra manera, y esa manera distinta, esa perspectiva distinta, nos permite pensar las políticas de otra manera. Porque mirad aquí esos datos desagregados por sexo para el área metropolitana de Madrid, veis que la brecha entre hombres y mujeres en cuanto al empleo es grande, pero en cuanto a los viajes de cuidado es muchísimo más grande, en la franja de edad de 30 a 45 años. Con lo cual vemos que aquí lo que sería un indicador que es propiamente de género, es claramente también un indicador de diferencia por sexo. Si miramos al espacio urbano y a lo que es ese entorno, este punto de lo que vincula el transporte con el espacio doméstico y ese espacio entre medias en el alrededor de la vivienda, pero también en el alrededor de las estaciones de transporte, por ejemplo, o de los lugares de empleo. Y bueno, estamos hablando todo el tiempo de la ciudad de los 15 minutos, que es una idea muy vieja, aunque ahora se ha puesto de moda, pero es una idea, bueno, es un concepto pues del urbanismo diría de toda la vida, entre comillas, pero 10 minutos a pie no es lo mismo para todas las personas. No es lo mismo para una persona joven en buena salud que para una persona en silla de ruedas, que para una persona que lleva a un niño de la mano, que para una persona mayor que tenga problemas cognitivos o problemas de visión, o que tenga miedo de caerse, tropezarse y romperse una cadera. Entonces, ¿cuánto podemos recorrer a pie en 10 minutos?
cómo planificar esos espacios, porque esto es una parte muy importante de la cadena de transporte, tanto al inicio como al final del transporte, desde la estación hasta el lugar de destino final, cómo son esos espacios y cómo mejorar esos espacios para todas las personas y pensarlos desde la realidad de uso específico de distintos grupos de personas. Bueno, cuando trabajamos para el Gobierno vasco en las directrices de ordenación del territorio, pusimos esto en el trabajo que hicimos, ¿no? El concepto de cuidado como eje central de la aportación desde género a las directrices de ordenación del territorio del País Vasco con una serie de recomendaciones que se fundamentan en las implicaciones para la planificación, la construcción y la gestión del territorio. Con estos 4 temas centrales que les explicaba al principio de mi presentación y que ya de manera más específica aplicadas a los campos del urbanismo se tienen que recoger tanto en todos los campos sectoriales de acción del urbanismo, desde el transporte y la movilidad, la calidad del espacio público, la vivienda, la actividad económica, los equipamientos, el comercio, el ocio y el deporte, como en todo lo que tiene que ver con las herramientas y las técnicas urbanísticas. Y con una serie de recomendaciones específicas para cada uno de estos aspectos, tanto de los sustantivos como de proceso. Y de manera más concreta, empezamos ya a tener manuales de recomendaciones de cómo aplicar esto, de cómo, digamos, todo este acervo de investigación se traslada a unas recomendaciones más específicas para aplicar en el contexto español, ¿no? Y aquí les traigo este ejemplo del manual para el proyecto de vivienda desde el punto de vista de género que hicimos para la Generalitat Valenciana, que de alguna manera desarrolla en mayor detalle lo que un decreto no puede regular. Un decreto, unos estándares, pues pueden llegar hasta donde deben llegar, solo hasta ciertos aspectos, pero hay muchas cosas que se pueden recomendar que no se pueden transformar en ley, digamos, ¿no? Entonces, los manuales nos permiten este tipo de abordajes y de manera de aportar ideas sobre cómo aplicar esto en la práctica. Este manual que les decía tiene recomendaciones de diseño para el edificio y para la vivienda y después una serie de ejemplos de buenas prácticas analizadas en mucho detalle. Aquí, en este manual, hemos preferido poner pocos ejemplos, primero porque no hay muchos, no hay muchos ejemplos todavía de vivienda que aborde de manera explícita estos temas. Y hemos preferido seleccionar los más relevantes, algunos de los más relevantes recientes. No hemos escogido, por ejemplo, proyectos interesantes que hay de los años 30, incluso de principios del siglo XX, pero que, bueno, históricamente nos quedan un poco lejos, ¿no? Entonces hemos seleccionado ejemplos recientes, pero los hemos estudiado en mucho detalle para ilustrar y ejemplificar de qué manera estos proyectos pues abordan de una manera concreta, cada uno con sus especificidades o sus limitaciones y también sus aportaciones y contribuciones de interés. Por ejemplo, la Casa Malva, que es un proyecto en Gijón para la acogida de mujeres maltratadas, después viviendas colaborativas, los proyectos más, digamos, yo creo que más representativos o que tuvieron mucho impacto en Viena, el Freie Werkstatt, o algunos proyectos interesantes que son cooperativas de mujeres en Canadá que tienen el interés de que son rehabilitaciones de edificios existentes y que están hechos de manera cooperativa por las propias mujeres que van a vivir en ellos, que son sobre todo mujeres cabezas de familia también.
decir, cada uno de los proyectos pues ejemplifica algún aspecto interesante. La guía tiene este aspecto, bueno, se la pueden descargar en internet. Otro ejemplo que les quería poner de la escala urbana y territorial es el trabajo que hicimos para la Junta de Extremadura, con las normas técnicas que van anexas a la LOTUS, a la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible de Extremadura, y un manual de aplicación. Este trabajo que hicimos por encargo de Eulalia, la directora general, que la verdad fue un trabajo muy interesante, que estamos, por primera vez traslada a un instrumento que tiene un valor casi legislativo, es un anexo, no es parte de la ley, pero es un anexo a la ley, y por tanto tiene mucho detalle, con recomendaciones de cómo los distintos instrumentos urbanísticos que define, que establece la LOTUS, pueden y deben recoger todo lo que tiene que ver aspectos relacionados con la inclusión y la igualdad entre hombres y mujeres. La guía está organizada de esta manera, y aquí también, aparte de las recomendaciones y de explicar el porqué y los principios, porque esto no es un recetario. Hay veces, mis alumnos en clase hace unos años me pedían recetas. No, esto no es un recetario. Cada lugar es distinto, específico, cada proyecto es específico, y hay que mirar en cada situación lo que hay y lo que se puede hacer, tanto técnica como políticamente. Pero sí hay unos principios, y por eso ponemos los principios, unas recomendaciones y después ejemplos. Y en este caso ya tenemos una buena cantidad de ejemplos en la experiencia internacional. Hace 20 años no hubiéramos podido poner 20 y tantos ejemplos que hemos puesto aquí, porque no los había. No había. No había experiencias de aplicación. Es muy reciente, y bueno, los ejemplos de buenas prácticas pues también cubren, no están desarrollados en tanto detalle como los del manual de vivienda. Por razones obvias, si ponemos 20 no podemos desarrollarlos, ni debemos, ¿no? Pero recogen escalas distintas, contextos geográficos distintos, instrumentos de planeamiento diferentes, herramientas de intervención variadas, y bueno, muestran un abanico bastante amplio de cómo todas estas ideas y estos principios se han trasladado o se pueden trasladar a la realidad de la acción profesional o de la acción de las instituciones en distintos lugares, contextos y con distintos objetivos. Obviamente hay varios de Euskadi en este manual. Entre los ejemplos están las DOT, está Vía Irún, y está el trabajo sobre la movilidad del cuidado en el Ayuntamiento de Irún también. Y ya terminando, digamos que en esta acumulación reciente de experiencias que ya empezamos a tener de cómo abordar en el urbanismo la igualdad entre hombres y mujeres, tenemos ya experiencias que cubren prácticamente todos los ámbitos sectoriales de la construcción de la ciudad, ¿no? Y también todas las escalas y prácticamente todas las herramientas fundamentales de actuación en la ciudad. Aquí quería señalar el tema de las estaciones, de las estaciones como un aspecto concreto que vincula con lo arquitectónico, y que está ya integrado en todas las convocatorias de proyectos de organismos como ADIF y como INECO, y un instrumento participativo que permite introducir recomendaciones que vinculan la experiencia usuaria de las mujeres con distintos perfiles también, y con esta intersección por edad, por también niveles socioeconómicos o con el tema del género, que permite
contrastar el análisis de las mujeres usuarias que viven y conocen los lugares con un análisis técnico y de ahí extraer unas recomendaciones que después se trasladan a quien tiene competencias de intervenir en los espacios y que son herramientas interesantes para actuar. Tenemos un marco legal importante ya, a nivel internacional como autonómico, y después tenemos también la acción desde los organismos en España profesionales y del Ministerio para promover la igualdad en un aspecto complementario que tiene que ver con la presencia de mujeres en los campos profesionales bueno, creo que ya se me está acabando el tiempo. Como aquí no hay reloj y mi teléfono se ha ido con el teléfono por ahí, no sé la hora que es y no veo ninguna hora. Sí, 10. Y 10. Entonces ya tengo que acabar, ¿no? Sí, pues lo dejo aquí. Y simplemente para acabar, nada, lo dejo aquí. Sí. Podemos seguir tranquilamente. No, es que como no veo aquí, no sé la hora que es. Sí. Bueno, pues no, voy a terminar dejándoos esto aquí como una referencia al trabajo que hacemos en el ámbito de Naciones Unidas. Como sabéis, soy presidenta del Grupo Asesor de Género de la directora ejecutiva de ONU Habitat y ahí estamos trabajando, tuvimos una participación muy activa en la nueva Agenda Urbana, en la redacción tanto de la propia agenda urbana en el año 2016 en Quito. Las mujeres fueron de todos los agentes, lo que llaman stakeholders, los más activos y los más efectivos de todos. Salvo con los ayuntamientos, UCLG, Emilia Sainz, que son un actor muy potente, pero que para Naciones Unidas no son gobiernos, son stakeholders, o sea, pero las mujeres fueron realmente un agente muy, muy importante en la redacción de la nueva agenda urbana, para la declaración de Quito. Fijaos, la nueva agenda urbana, que tiene 175 párrafos, en 37 de ellos se habla de mujeres o de género. Y después, a partir de ahí, en los informes cuatrienales, que ya hemos hecho dos, el primero que se hizo en Granada hace 6 años y el segundo que se hizo el año pasado, hemos participado de manera muy activa. Yo he sido miembro de los equipos que han redactado la agenda urbana en las 2 ocasiones, y ahí he incluido referencias a las experiencias españolas que aparecen como ejemplos, y entre ellas las de Euskadi, como ejemplos de integración del género en los informes. Estos informes son muy breves, hay un proceso de depuración y de resumen, de condensación, de concentración de la información, pero están muy enfocados a las experiencias prácticas. En Naciones Unidas quieren ejemplos. No quieren teorías ni principios, quieren ejemplos. Entonces, ahí era muy importante ilustrar que ya hay una manera de trasladar toda la investigación, todas las teorías, todos los objetivos, todos los principios a cosas reales que ya se están haciendo, ¿no? Y entonces ahí, en esos comités en los que estamos, nos parece una actividad que es importante estar en ella y somos muy, muy proactivas ahí. Y después también en los foros urbanos mundiales participamos hay toda una serie de espacios que el movimiento feminista ha ganado a lo largo de las décadas y que forman parte de los foros urbanos mundiales en todas las ediciones, que es el Caucus de Mujeres, la Mesa Redonda de Mujeres, la Asamblea de Mujeres, y después toda una serie de eventos paralelos que ya se organizan, y esos ya Naciones Unidas aprueba o no aprueba los que quiere, pero los otros espacios están ganados y forman parte de la estructura que se repite cada 2 años. Es muy importante mantener esos espacios, y esta es una lucha permanente, el mantenerlos y el que tengan su impacto en las políticas. Y después, la otra cosa que quería señalar, en la que estamos trabajando ahora, que vincula con el tema de Europa, ¿no? Que es, hemos lanzado la iniciativa del Women's New European Bauhaus, que ha sido reconocida somos un socio, un partner, le llaman partner, de la New European Bauhaus, y
En el Foro Urbano de Katowice el año pasado organizamos un evento paralelo sobre el tema de la guerra de Ucrania, el tema de las ciudades, las mujeres y la reconstrucción post-conflicto en la guerra de Ucrania. Con la participación de mujeres ucranianas en distintas posicionamientos y lugares con respecto a la guerra, unas que estaban en Kiev, otras que estaban en Leópolis, otras que estaban ya en Polonia. Unas vinieron físicamente, otras se conectaron en directo desde sus ciudades en mitad de la guerra. La verdad es que con participantes de distintos organismos internacionales. Y esto es un primer paso a lo que queremos que sea un grupo de expertos sobre cómo integrar el tema de género en los procesos de reconstrucción que están ya se está trabajando en ellos, ¿no? Cuando esperemos que muy pronto se acabe la guerra, para asegurarnos que en esos procesos de reconstrucción se mire desde la realidad vital de las mujeres. Pues con esto ya termino y muchas gracias y perdonad que me ha pasado. Gracias a ti. Uy, ¿estamos? Sí, gracias a ti, Inés, por la conferencia que nos has dado. No andábamos tan justos de tiempo, ¿eh? O sea que tenías ahí unos minutos y si nos hubieses aburrido te hubiésemos cortado, pero no, estaba entretenido y muy interesante. De hecho, yo creo que si te parece bien, si alguien quiere hacer alguna aportación, tiene alguna pregunta o algo que decir, os invito a que la hagáis tanto aquí como podemos recibir preguntas de la gente que está online. Sí, ¿no? O sea, si alguien nos está siguiendo online y quiere hacer alguna pregunta, adelante con ello. Yo si nadie se arranca, igual lanzo la primera, bueno, un poco desde la ignorancia, total, en este aspecto. Muchas veces se habla pues que el poder adquisitivo influye mucho también, ¿no?, en las desigualdades, es decir, el nivel cultural de una sociedad, pues para que haya más machismo y que esté más penalizado el género femenino en todo esto. Y que con políticas económicas también desde las administraciones se puede mejorar, pero yo sí que quiero recalcar que desde el urbanismo se puede generar mucha igualdad, porque, por ejemplo, la ciudad de los 10 minutos o de los 15 minutos facilita mucho la conciliación. Yo, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, pues a nivel cultural, económico, bueno, económico sobre todo, podemos estar al mismo nivel, y por la forma que tienen las ciudades y el diseño que tienen las ciudades, es mucho más fácil compatibilizar los diferentes usos dentro de la ciudad, que es lo que nos permite también que el hombre se mezcle más en los cuidados, o se sume más a los cuidados. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de acercarse en 5 minutos al hospital o en 3 al colegio de sus hijos o tal, puede permitirse, tanto el hombre como la mujer, acercarse en un momento porque no le descuadra la agenda, porque tiene esa facilidad, y en otros ámbitos en el que dices, no, es que para poder atender a mi madre o a mi abuela tendría que desplazarme 50 minutos, pues ya entonces sí que tiene que haber alguien que está dedicado a trabajar y alguien más dedicado a los cuidados. Entonces el urbanismo yo creo que sí que es muy importante. Es fundamental. Y en ese sentido, en el que puedas conciliar, no sé cómo habéis visto o cómo veis, pues todo el tema que yo creo que ya ha venido para quedarse del teletrabajo y demás, que te permite mucho la conciliación, y no sé qué opinas, Inés. Esto me lo he pasado aquí. Tenemos algún minuto. Pero mira, es que lo tenía aquí. El tema de lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir con el tema del COVID, ¿no? De las implicaciones del COVID, en lo cual el teletrabajo es un aspecto muy importante, ¿no? El incremento del teletrabajo va a incrementarse, no tanto como la pandemia, evidentemente, pero va a incrementarse. Esto va a reducir las necesidades de espacio de oficinas, va a reducir los desplazamientos a larga distancia, pero va a aumentar los desplazamientos cortos en los barrios. Después, cómo el teletrabajo tiene lugar es muy importante, porque que el teletrabajo tenga lugar en las viviendas es un poco dudoso. Una parte muy importante del parque residencial no está preparado para trabajar.
y después trabajar y ocuparse de personas no puede ser, no puede ser. Hay un tema de espacios y tiempos, de dónde se realiza ese teletrabajo, que se puede hacer en lugares específicos en los barrios, no tiene por qué ser en las viviendas ni en lugares. Yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar, y que debe ser un proyecto piloto para los barrios de regeneración que estáis trabajando aquí, es infraestructuras de empleo en los barrios para teletrabajar en ellas, para que sea más fácil la conciliación, para hacer un uso más eficiente del espacio de oficinas, para reducir la movilidad de larga distancia, para que la conciliación y el teletrabajo no sea a costa del cuidado de las mujeres y del tener que compatibilizar espacios y tiempos en la cabeza de manera que te vuelves loca al final, porque no puedes tener a la vez. Esto se ha visto durante la pandemia, ¿no? Los que tenéis hijos, habéis tenido hijos en casa y trabajando en casa, habéis vivido y sabéis que no se puede. Bueno, se puede, pero no es lo óptimo, no se debe. Entonces, yo creo que esa es una aproximación que debería ser un nuevo estándar urbanístico y unas nuevas infraestructuras urbanas de equipamiento concejal a explorar en las operaciones en nuevos barrios, pero sobre todo en regeneración urbana, y que no sea en las viviendas. Hay que separar la vida privada del trabajo. No se puede estar mezclando esto, porque eso genera una esquizofrenia mental y va a ser a costa de la salud física y mental de las mujeres sobre todo. Entonces, yo creo que este es un tema a explorar. El cuánto, primero habrá que ver, yo creo que todavía está un poco inestable el ver cuánto teletrabajo se va a quedar, todavía está, pero por ejemplo, la última vez que estuve en Nueva York, en esto del fui a las oficinas de ONU Mujeres, las están cerrando todas, están cortando el espacio en más de la mitad, porque mandan a la gente a trabajar a casa y ya el espacio de trabajo es compartido. Entonces, la mitad del espacio de oficinas ya no lo necesitan. Aquello era absolutamente deprimente, todo metido en cajas. Decía, parece que están cerrando ONU Mujeres. Y parecía, y a lo mejor lo acaban cerrando porque lo van igual a absorber en el PNUD. Pero, ¿cuánto de eso se va a quedar? Pues un 20%, un 30%. Eso como mínimo, seguramente, ¿no? Pues habrá que planificar cómo ese 20-30% del tiempo de oficina, que ya no se haga en las oficinas, dónde se va a hacer, qué implicaciones tiene para la movilidad de pendular y para la movilidad en los barrios, ¿no? Y después lo mismo con las compras online. Las compras online y el reparto de última milla, dónde se almacenan esas cosas y cómo se reparten. ¿Y quién las recoge en el último momento? ¿Se llevan a las casas o las recogen uno en el lugar donde están almacenadas a 5 minutos de tu casa? ¿Esto cómo va? ¿No? Bueno, pues yo creo que ahí hay... Y todo esto, también la última vez que estuve, este verano que estuve en Los Ángeles, hay unos aparatitos como del tamaño de, no sé, de este trocito de mesa, que se mueven solos repartiendo comidas por las calles de Los Ángeles. Y van solos por la acera y llevan comidas. Pues los móviles que van solos también habrá que ver cuánto puede haber de eso y en qué condiciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí hay cosas que van a ser cambios importantes y que claramente la dimensión de género es fundamental. Hay que mirarlo desde el punto de vista de género, y que tiene implicaciones para el espacio de oficinas, para las viviendas, para los equipamientos y para el transporte y para el espacio público, para todo. Muy bien, gracias. ¿Alguna cuestión, duda? ¿Hay una que llega online? Ah, perdona, así que no te había visto, perdona. ¿Este? Sí, es este. A ver, si soy capaz de esto. A ver. Ya, pero... A ver. Bueno, si no te Sí, Gracias, sí. Bueno, yo lo primero agradecerte la exposición y la presentación, que ha estado muy interesante. Cojo el guante de lo que acabas de lanzar, me parece también una reflexión
a considerar. Luego está el tema de habilitando espacios para el trabajo desde la perspectiva del equipamiento público, quien asume los gastos de mantenimiento de esa infraestructura. Pero bueno, eso es una harina de otro costal. ¿Qué pensar? Sí, hay que buscar ámbitos de colaboración público-privada también en ese ámbito. Pero dicho esto, yo creo que, y coincido contigo, que desde el urbanismo se puede hacer mucho en favor de reducir ese tipo de brechas y en favor de facilitar la conciliación. Yo personalmente tengo niños pequeños y sé lo difícil que es teletrabajar y a la vez tener que estar cuidando de los enanos en casa. Es casi misión imposible y a pesar de que tienes el filtro de detrás, siempre acaba apareciendo una cabeza en mitad de la conferencia o de la reunión en la que estás metido, ¿no? Pero yo creo que se están dando pasos en esta línea. El Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao que acabamos de aprobar ha tenido un especial enfoque desde el punto de vista de la perspectiva de género en integrar todo este tipo de cuestiones. Seguramente nos quedarán pues, cosas que mejorar y cosas que aumentar. Para eso luego vendrán las modificaciones puntuales del plan, que para eso están. Pero yo creo que se puede hacer bastante. Sí echo de menos, no obstante, que se haga, y aquí como ingeniero, y aprovechando que estoy en la casa de los arquitectos, lo voy a soltar, cierta también compromiso e implicación de la arquitectura en el diseño de esos espacios, esas urbanizaciones que van vinculadas con proyectos de edificación y en los proyectos de edificación en la que tenemos que estar desde las administraciones también corrigiendo esos proyectos precisamente porque no se tienen en cuenta cuestiones de diseño desde la perspectiva de género en cuestiones que tienen que ver con la percepción de la seguridad del entorno. Recientemente, por ejemplo, pues hemos tenido cierta discusión a cuenta de una galería que se empeñaba en el equipo de arquitectura en integrar en un edificio que consideramos que era innecesario y que esa galería a medio largo plazo iba a ser un punto negro de inseguridad en el entorno y que, como digo, no era necesaria, ¿no? Y sin embargo, pues hemos tenido que estar ahí insistiendo, quita esa galería que no hace falta. Bueno, también creo que hace falta cierto mirar hacia adentro en la parte del diseño de esa arquitectura, que por más que en las normas urbanísticas intentemos acotar, eliminar, evitar que se generen esos recovecos, esas zonas oscuras, esas galerías, esos soportales con pilares demenciales de unas dimensiones enormes que aquí en la Plaza Euskadi tenemos buenos ejemplos enfrentados de lo que pueden ser unos buenos soportales y unos malos soportales, ¿no? Desde la perspectiva de género, que también la arquitectura en cierta manera vaya integrando estas cuestiones en la parte del diseño, ¿no? Y que no desde la administración pública, que tenemos muy limitadas a veces las posibilidades de meter la pluma en las cuestiones de diseño, porque no podemos normativizar todo, ni creo que tampoco sea bueno desde el punto de vista de la buena arquitectura que pongamos unos corsés que luego hagan que todos los edificios sean sota caballo rey, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo que se puede regular desde una normativa es limitado. Las normativas ni pueden ni deben regular todo. Deben regular hasta aquí, ¿no? Por eso hay manuales que dicen, que ponen ejemplos, que ejemplifican, pero también el reto es también la educación, ¿no? Que en los programas, en la educación de los arquitectos y de los profesionales, bueno, de los arquitectos en particular, pues empiecen a pensar, a integrar estas cosas con normalidad, ¿no? Y también está el buen sentido de los propios arquitectos, ¿no? Aquí, no sé, a mí siempre me gusta citar como un clásico que es como también el ABC, ¿no? Que es Vitruvio, ¿no? Con la belleza, utilidad y construcción, pues son como los tres pilares de la arquitectura. Cuando hablamos de género estamos hablando de la utilidad, del uso, ¿no? Pero hay que mirar también, hay que equilibrar los aspectos estéticos, los constructivos con el uso, y ahí está el buen sentido de los arquitectos y eso, claro, también hay que enseñarlo en las escuelas, ¿no? Pero efectivamente la normativa debe llegar hasta donde debe llegar y no puede regular este tipo tanto detalle, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que en el campo del planeamiento, en la cascada de planes, pues uno va llegando a concreción
¿no? A concreciones cada vez más detalladas de lo que se regula. Por ejemplo, en el trabajo que hicimos para Madrid Nuevo Norte, para la operación de Madrid Nuevo Norte, que es una modificación del Plan General de Madrid, lo que en los documentos concretos que estábamos trabajando no se puede regular porque queda fuera del ámbito de lo que ese documento urbanístico puede entrar, para asegurarnos que en el siguiente paso de concreción mayor de diseño los temas de género se fueran a recoger, en varios sitios se puso en el próximo documento tiene que incluirse un informe de género que diga cómo estos temas se van a abordar, ¿no? Entonces, digamos, es una manera en que en ese proyecto en que había ese interés y ese objetivo de hacerlo, pues te garantizabas o ponías los medios para que en el siguiente escalón de planeamiento el tema se abordara en lo que fuera apropiado a esa escala de diseño, ¿no? Pero claro, hay que tenerlo en cuenta, pues en última instancia, cada profesional desde su responsabilidad, ¿no? Lanzo una pregunta de internet, luego le paso a Machale. A ver, es una pregunta un poco larga que lanza José Amo Moreno. ¿Considera que hay una relación importante entre la perspectiva de género y la mitigación de efectos en relación al cambio climático, por lo que las mujeres modelan los hábitos de vida en alimentación, consumos domésticos, gestión de la casa, etcétera? Vincular más ambas perspectivas creo que sería muy útil para afrontar los retos actuales. Sí, claro que hay vinculaciones. Claro que hay vinculaciones entre el tema de género y el cambio climático. Por ejemplo, las mujeres, al usar más el transporte público y los viajes a pie, pues generan menos emisiones porque usan menos el vehículo privado, ¿no? Y esto hay quien dice la movilidad femenina es más sostenible. Bueno, sí, pero no. Lo que es más incómoda, más trabajosa. Entonces, hay que asegurarnos de que los objetivos de igualdad no entren en conflicto y en contradicción con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, por ejemplo, en el campo del transporte. Y asegurarnos que bueno, creo que hay que mirar las dos cosas simultáneamente, ¿no? El tema del transporte es muy evidente. Después hay cuestiones, por ejemplo, como la energía, el consumo energético, que como las mujeres tienen menos capacidad económica, pues las mujeres mayores, que son 3 de cada 4 grandes mayores y además tienen menos capacidad de hacer frente a la factura energética, o sea que hay una desigualdad, por ejemplo, en la capacidad de calentar las casas. Los temas de la alimentación y después mirando... Hablamos al principio de primer mundo y países en desarrollo. Los efectos del cambio climático tienen una dimensión de género muy grande en los países en desarrollo, ¿no? En temas de riesgos que se generan por los desastres que tengan que ver con cambio climático, como inundaciones y cosas de ese tipo, ¿no? Hay muchos entrecruzamientos y desde luego hay que mirarlo conjuntamente, sí. Y tanto en el primer mundo como en los países en desarrollo. Inés, encantada de volver a escucharte, siempre es un gusto escucharte. Como nos conoces tanto, tanto las DOT como el decreto de habitabilidad, sí me gustaría que nos contaras un poco la percepción que tienes tú de la participación de las mujeres, precisamente en los procesos participativos con los que luego se diseñan las normas, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de la situación en Euskadi respecto a ese aspecto en el que nos tenemos que implicar para elevar la voz y para que sea un dato, ¿no? En esos procesos participativos de los que surgen luego las normativas, la definición de los planes y las figuras urbanísticas? Bueno, yo tengo una percepción, claro, así desde fuera y desde todo el trabajo que he hecho con distintas instituciones aquí,
yo tengo la percepción de que aquí en Euskadi hay una participación muy grande de mujeres profesionales en distintos ámbitos y que han tenido mucha influencia en introducir estos temas en la agenda urbanística. Y después también desde el punto de vista, digamos eso, hablando de mujeres profesionales, después también mujeres en las asociaciones, en el movimiento asociativo, que es un elemento muy importante de cómo el género se ha ido introduciendo en distintos ámbitos de la política, también el urbanismo. Aquí yo me acuerdo hace más de 20 años, a principios de los años 2000, que cuando éramos 4 las que trabajábamos estos temas, había grupos vascos ya. O sea, de los 4 que había, pues había ya mujeres arquitectas que desde el movimiento feminista estaban ya, por ejemplo, los primeros mapas que se hicieron, que lo llamaban de la ciudad prohibida, se hicieron aquí. O sea, esos primeros mapas de puntos negros de identificar los lugares inseguros, donde primero se hicieron en España, sí, me puedo equivocar, pero mi percepción de haberlo visto desde cerca, desde estar dentro de, yo creo que son los de aquí los primeros, ¿no? Lo que se hizo en Irún, en el Plan General de Irún, que se integró como un plano del Plan de Irún, y también aquí en Bilbao, si no me equivoco, que son cosas que tienen ya más de 15 años, ¿no? O sea que yo creo que la capacidad de incidir que habéis tenido las mujeres aquí es muy superior a otros lugares del Estado, y de hecho eso se ve en el conjunto. También habrá otros factores, ¿no? que habría que estudiarlos más académicamente para poder hablar con sustanciaciones, o sea, esto es una percepción mía, ¿no? Pero ha habido, yo creo que el papel de Emakunde aquí ha sido muy importante, y también de las diputaciones. Yo recuerdo haber estado en el año 2000 invitada por la Diputación en un congreso sobre género y urbanismo, en el año 2000, aquí. Y tengo la publicación bilingüe de las conferencias que se dieron. O sea que ha habido una influencia muy grande y de mujeres que han estado metidas en las instituciones empujando esta agenda. Y muy constante a lo largo del tiempo. Con lo cual creo que el impacto ha sido... es grande, ¿no? ¿Y la ciudadanía? Eso yo te lo sé decir porque no lo sé. Eso yo no lo veo tanto. Desde fuera eso yo no lo veo tanto. Tendría que estar más cerca para poder verlo. Yo he visto, digamos, las instituciones y las asociaciones y las mujeres profesionales que de una u otra manera han incidido. Pero la ciudadanía no lo sé, pero seguro que sí. Si estamos diciendo que el ámbito social, ¿no? El ámbito está más ocupado, digamos, por los hombres, y son esas situaciones quizás donde se provocan esas conversaciones de reflexión quizás, ¿no? Porque por motivos de tener otras responsabilidades, pues no participamos de esos puntos de encuentro donde hay esos debates, donde se comparten todas esas ideas, ¿no? Que quizás esa parte previa de análisis también hay que trabajarla para que también sea mucho más rica, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes, Inés. Soy Arantxa Quintana. Bueno, me gustaría felicitarte. Me gusta mucho esta propuesta que has comentado de modificación o de cambio del término género a mujer. Y en ese sentido me gustaría que ahondaras o profundizaras un poco tu propuesta, porque en principio, desde tanto lo urbano, pero sobre todo desde un punto de vista residencial, parece que el término género podría ser incluso más inclusivo, ¿no? Hoy en día que hay familias pues, de varios géneros, que digamos puede haber varias necesidades, ¿cómo lo ves
tú este nuevo término, modificación hacia el término mujer como tal? En el tema de la vivienda en particular. Sí. Bueno, tendría que pensarlo, porque la vivienda... creo que en cualquier caso el elefante en la habitación son las mujeres, o sea, en cuanto es el medio construido. Y la vivienda también. Creo que es el tema fundamental y es a lo que como profesionales del medio construido es relevante de todo lo que es la nebulosa en cuanto a todos los posibles significados que se le puedan poner a la palabra género, ¿no? En la vivienda, pues puede ser, tendría que pensarlo, porque no lo he pensado con detenimiento, pero podría ser que las formas de convivencia pudieran generar aspectos que tuvieran incidencia en el diseño. En cuanto a LGTBI, lo tendría que pensar, no lo sé, lo tendría que pensar. En cuanto al espacio urbano, yo creo que en lo que es planeamiento y la actividad del arquitecto, igual la actividad de un sociólogo es otra cosa, pero de lo que es configurar los espacios, yo creo que no. Pero en la vivienda no creo que sea lo más importante, pero habría que pensar un poquitín a ver si hay algo que pudiera... Ahí te lo dejo. Pues si no hay... Tengo una pregunta sumamente tonta. El diseño de la vivienda, hay una cierta tendencia ahora a que efectivamente desaparezca esa jerarquía del dormitorio y del matrimonio y que vaya habiendo más equidad entre el tamaño de las habitaciones y demás. Y esto a mí siempre me trae a la cabeza pues la habitación de Virginia Woolf, ¿no? La habitación, y me gustaría que hicieras algún comentario al respecto, porque esto siempre me llama la atención cuando proyectamos viviendas y cuando aprobamos una nueva normativa, esta jerarquía obvia, ¿no? de una cierta, por decirlo de una forma, estereotipación de la dominación masculina, del dormitorio de matrimonio, respecto a la posible independencia o al no querer estar compartiendo todo el día la habitación. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, el tema de los tamaños de las habitaciones, en el caso de la normativa de aquí, la normativa existente decía, si hay un dormitorio, tamaño mínimo 10, si hay 2, el segundo 8, si hay 3, el tercero 6. Digamos que 6 es un poco escueto, ¿no? Que cabe en 6 metros, aparte de una cama y poco más, ¿no? Digamos que eran estándares, o son estándares esos, pues de una sociedad con menos recursos, menos rica de lo que se puede permitir pues una comunidad autónoma como Euskadi o, digamos, también quizá España en general. Entonces, mejorar los estándares de todas las habitaciones, de las segundas y terceras habitaciones, y aproximarlas al tamaño mínimo. Estamos hablando de tamaños mínimos. Esto es lo que decía el concejal, la importancia de qué es lo que se regula y cómo y por qué se regula, que no es lo mismo que las recomendaciones ya de cosas más específicas. Aquí estamos regulando realmente lo mínimo y cómo mejorar la calidad de vida poniendo un estándar mínimo. Y la idea era que hoy en día las personas, primero hay configuraciones de convivencia de adultos en mayor medida que antes. Y esto es un elemento de versatilidad, es el que las habitaciones tengan tamaños mínimos mayores y más similares, da versatilidad a la vivienda. Permite que una vivienda sea utilizada a lo largo de su ciclo de vida. Los edificios viven años, ¿no? Que sea un uso mejor porque es más versátil, pueden vivir pues tanto en el ciclo de la vida familiar de las personas como de distintas personas o estructuras familiares que puedan utilizar de manera eficiente y cómoda esa vivienda.
es más versátil, que las habitaciones sean todas de un tamaño más equiparable y que cumplan unos estándares espaciales suficientes para no estar encajonado en tu cama y a lo mejor un pequeño pupitre para hacer tus deberes cuando eres un niño pequeño, sino eres una persona ya adulta y tienes más cacharros. Hoy en día, además, una sociedad más rica como la nuestra no es como cuando yo era pequeña niña en los años 70, que teníamos 3 cosas. Ahora todo el mundo tiene armarios de ropa, armarios de zapatos, cacharros, televisión, ordenador, de todo tienen las personas en sus habitaciones, las personas individuales que componen una familia. Entonces, eso tiene que tener su espacio. Digamos que el estándar mínimo viene más por ahí. No tanto desde mi punto de vista. Hay gente que desde el movimiento feminista expresa esto de otra manera, de el androcentrismo, el hombre, no sé qué. Yo no me expreso así. Yo pienso en los estándares de calidad de todas las personas y la versatilidad y cómo mejorar la utilidad de los espacios residenciales y su capacidad de acoger la vida. Después, si eso genera relaciones más igualitarias dentro de la familia, sí, pero es más importante lo otro, me parece, ¿no? En cuanto a las viviendas, el tema después de las cocinas, de las interrelaciones espaciales de la cocina, el tamaño mínimo de la cocina que permita que haya más de una persona cocinando, etcétera. Claro, eso genera pues una mayor capacidad de compartir tareas, ¿no? Por supuesto. Y en cuanto a lo de la habitación de Virginia Woolf, ella era una aristócrata, o sea que no tenía problemas de tener espacio, me parece, ella personalmente. Pero tener el espacio propio, ¿no? Que tú puedas decir, este es mío y aquí no entra otra persona y yo desarrollo aquí una actividad intelectual, que esto es lo que Virginia Woolf reivindicó, cosa que Jane Austen no tuvo, la pobre, que escribía en el comedor de su casa. Todas esas novelas están estupendas. Y eso a costa de un dormitorio más grande. Bueno, volvemos al espacio de trabajo, ¿no? Cómo se trabaja con la vivienda ya hay que pensarlo de otra manera. Antes, digamos que esto también tiene que ver con que las viviendas protegidas en España son como una reducción en proporción de la vivienda burguesa del 19, y que no están pensadas para formas de vida, y entonces ahí comprimen y lo ponen todo en pequeño, pero quieren tener también el espacio de representación. Tienen que tener también un espacio para que el padre tenga un despacho y como no cabe y tal, bueno, pero claro, eso también tiene que ver con las formas de vida, ¿no? Y la cara que se quiere dar al exterior. Bueno. Muy bien, pues si os parece, Inés, si te parece, lo damos aquí por terminado. Simplemente agradecerte en nombre de toda la plataforma Bilbao Bizkaia Arquitectura que nos hayas dado esta conferencia inaugural del Congreso. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un gran placer. Muchas gracias. Me alegro. Y a todos los que habéis venido presencialmente, hoy estáis online también, agradeceros la presencia, agradecer a los representantes institucionales del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Bilbao. Y los que estáis aquí y los que estáis online, recordaros que mañana a las 10 empezamos con las desigualdades en el entorno urbano, ¿vale? Los que no se hayan inscrito todavía, están todavía a tiempo, es gratuito, online. Y mañana nos vemos a las 10, ¿vale? Es que ricasco. Gracias.